tal, amigos? Buenas noches. Aquí estábamos chisteando un poco antes de comenzar y presentarnos con ustedes, como todos los martes, 8:45, doña Silvia Gereda y un servidor, con dos temas. El primero, salud pública. ¿Qué pasa con la salud pública? O, como saben ustedes, hoy falleció un bebé. Bueno, todo apunta a una falta de atención, pero también hay un historial clínico detrás que evidentemente pues, se junta con esta presumible falta de atención. El punto es cómo está la salud en el país y si realmente hay un sistema del que nos podemos fiar o cómo camina el sistema de salud para que en el futuro realmente sea un sistema que nos garantice al menos los cuidados más básicos y elementales. Vienen tres expertos. El primero es don Adrián Chávez, analista en temas de salud pública del Instituto de Problemas Nacionales de la USAC. Otro, don Pablo Werner, que fue ministro de Salud Pública, y don Edgar Arana, actual vocero del Ministerio de Salud Pública. Señores, buenas noches, bienvenidos, muchísimas gracias. Doña Silvia, entrémosle rápidamente. Yo quisiera empezar con el licenciado Arana, hacer un pequeño análisis de la situación que seguimos afrontando en el tema de salud en Guatemala. Hoy vimos la trágica muerte en pleno siglo XXI por deshidratación de un bebé que murió en una acera en manos de su madre. No pudo ser atendido porque la hora de consulta era a las 7, él murió a las 6:15. Estuvo en el Hospital Roosevelt, no se le dio un tratamiento adecuado, y esta es nada más una historia que se repite por millones a lo largo de Guatemala. Realmente, ¿qué está pasando? Llevamos un análisis. El presidente Jimmy Morales ofreció que su foco central sería el sistema de salud. Sabemos que llevamos muy pocos meses, pero realmente es viable salir de este drama y caos en que estamos sumergidos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y la verdad es que el sistema de salud sí se encuentra en crisis y no lo vamos a negar. Hay una crisis muy fuerte y se ha venido trabajando para superarla. El principal problema del ministerio y la crisis ha sido un problema financiero, falta de atención y personal que se está buscando superar y se está superando paulatinamente. Hemos logrado, gracias a que el Ministerio de Finanzas ya está empezando a colocar las asignaciones, superar el problema de abastecimiento. Tenemos que superar mucho problema todavía de atención, de falta de personal. Pero este es un problema que no se va a solucionar de la noche a la mañana, pero se están dando los pasos y sentando las bases para irlo superando paulatinamente. Hoy, lamentablemente, es un caso bastante lamentable lo que ha ocurrido esta mañana, de la muerte de este bebé. Un bebé que fue atendido por el médico antes de que se iniciara la atención en el centro de salud. El médico siempre llega todos los días entre 6 y 6:30 al centro y lo atendió sin número, lo pasó para ver qué tenía. El niño estaba verdaderamente en un estado muy, muy mal. ¿Qué atención se le brindó? Es el tema que tenemos, que se está investigando ahorita. ¿Qué pasó con la atención? Que en un principio se habló de que faltaban medicamentos sí. Y sí había medicamentos. Entonces ahí por eso se está haciendo la investigación, qué fue lo que ocurrió en esta atención. Porque sí se le refirió inmediatamente al Hospital San Juan de Dios porque era donde tenía que atenderse en emergencia. Don Pablo, usted ha sido ministro. Muchos ciudadanos dicen, bueno, hay plazas fantasmas, al menos eso fue lo que dijo uno de los anteriores ministros. Se paga ahora el bono del pescado, casi 20 millones. Por otra parte, las autoridades se quejan de que no hay dinero, como ahora el vocero dice, bueno, no hay dinero, no hay atención. ¿Cómo explicarle a un ciudadano desesperado, o a esta mamá, o a cualquier otra persona, ese desequilibrio extraño entre no hay, pero hay gente que está de más? Falta personal, pero hay contratados a dedo que no se saben si existe. No hay dinero, pero hay para pagar a los sindicalistas un bono que podía ser de dudosa legalidad. ¿Cómo manejar todas esas variables? Sí, muy buenas noches. En realidad, lo que ha sucedido con el Ministerio de Salud Pública y en hecho real en la salud pública de Guatemala es catastrófico. Ha sido una desarticulación y un rompimiento constante de políticas, cada administración que llega, y realmente el ministerio es tan desgastante que un ministro que dura 3 años hay que aplaudirlo. Vemos nosotros que desde la experiencia que
que hemos tenido nosotros de trabajar desde 1975, cómo los organismos internacionales que se dedican a la proactividad en salud han diseñado diferentes sistemas que han sido efectivos en algunos países, pero aquí han sido interrumpidos constantemente y no se sigue una línea política. Eso es por una parte de que hay protocolos, hay normas, hay cosas que nos dicen y nos dan direccionalidad de dónde debería ir la salud del pueblo, pero sin embargo muchos ministros desacatan eso, ya sea por desconocimiento de lo que es el curso de la salud pública, de la institucionalidad de un sistema nacional de salud que tiene una columna vertical desde el gobierno central hasta el hogar del guatemalteco, como ocurre, y un buen ejemplo lamentablemente es lo sucedido el día de hoy. Ustedes pueden ver que el niño muere por falta de una atención, pero también vemos un expediente detrás del niño que no se le hizo seguimiento. Mucho es muy fácil decirle a la madre, ¿cómo va a ser que una madre quiera que su hijo se muera? A veces es la ignorancia de las madres o la mala exposición del tratamiento, la falta del seguimiento, la educación a la madre. Aquí, cuando se habla de programas, digamos, como el caso de Hambre Cero y Ventana de los 1000 días, que no son programas del gobierno anterior, sino son programas concebidos por la comunidad internacional con esos términos, porque han delimitado ya, pues no se pueden hacer los esfuerzos hasta los 5 años, hagámoslo siquiera por 1000 días para que los niños puedan salir adelante. Fíjese que si vemos el expediente, ahí no dice que tuvo una visita domiciliaria. Y era un caso delicado. Bueno, no tuvo una, tuvo como 8 o 9, el expediente cada 3 meses. Consultas, pero no tuvo ningún seguimiento de visita domiciliaria. Mientras que el protocolo de la ventana de 1000 días obliga a 2 cosas importantes. Uno, a supervisar y garantizar de que el centro y los puestos de salud tienen un listado típico que pueden chequear de los medicamentos que requieren a todo nivel, del centro de salud hasta la comunidad. Y por otro lado, requiere el seguimiento de los casos. Cuando usted tiene un caso delicado en salud, yo creo que es falta de vocación en un momento determinado que no se salga. O a veces, muchas veces los trabajadores de salud pública se acomodan a las directrices que da el ministerio. Si el ministerio no le da importancia a esto, le da importancia al otro, porque desgraciadamente la salud en Guatemala no se trata dentro del marco de una política pública estable, se trata muchas veces desde un dibujo institucional o desde un dibujo muy personalizado del que es ministro o el que es el funcionario de gobierno. Adrián, usted es un analista experto en toda esta temática de salud. Vemos muchísimas promesas, vemos muchísimos esfuerzos, proyectos, planes, pero al final de cuentas, en términos, como decía Pedro, reales, la población sigue afectada. ¿Cree usted que hay algún tipo de salida para el sistema de salud en estos momentos? ¿Se están implementando las medidas adecuadas por parte de este gobierno del señor Morales? Bueno, definitivamente cuando analizamos los primeros meses de gestión del actual gobierno, pues nos damos cuenta de que los avances han sido desafortunadamente pocos. Digo desafortunadamente porque es algo que obviamente repercute en la mayor cantidad de la población. En términos generales podemos hablar o podemos identificar muchas palabras, mucho discurso, muchas declaraciones, muchas poesía, muchas palabras bonitas, pero en términos concretos muy pocos planes y muy pocas acciones concretas que nos ayuden a marcar de alguna u otra forma una diferencia entre una administración anterior y otra. Desafortunadamente es una situación real, creo que hay poca claridad, no hay un plan establecido, no hay fechas, no hay responsables, y de alguna u otra forma esto no da lugar a poder dar un seguimiento objetivo simplemente porque no existe al menos de manera visible una ruta bien trazada y definida respecto hacia dónde se quiere llevar la salud pública en este país. Otra de las cuestiones que hay que tomar en cuenta aquí, Silvia, es el hecho de lo que muy bien hablaba el doctor Werner en función a cómo se van castrando las distintas políticas a nivel general. Voy a hablar únicamente de la administración del Partido Patriota. En esa administración se habla de 5 administraciones, 5 ministros a cargo, y en cada una de esas 5 administraciones, uno de los puntos de discusión
era cuál iba a ser el modelo de atención al que se iba a implementar. Finalmente cursaron muchas propuestas, muchas presentaciones de PowerPoint, pero nunca se concretó nada. Y esa falta de continuidad es lo que de alguna u otra forma ha ido afectando el trabajo de un Ministerio de Salud que históricamente y crónicamente ha sido también castigado. Don Edgar, yo entiendo que este gobierno ha entrado con, vamos a decir, con la mesa en blanco. Podemos partir de ahí, aunque no sea lo correcto, porque pareciera que nadie ha hecho nada y siembra. Pero supongamos que, como usted decía, estamos en crisis. Ok, eso parece que no hay que discutirlo mucho. Pero siguiendo lo que apunta el contertulio, ¿hay planes? Es decir, si usted fuera el ministro, que yo sé que no lo es, decir, bueno, miren, vamos a tomarnos 5 meses para poner en claro las planillas. Porque las planillas no se sabe si hay 2.000 trabajadores de más o menos, eso hay que decirlo. Vamos a poner en claro cuánto cobra el sindicato y cuánto nos cuesta la planilla y por qué. Hay planes porque pareciera que no se avanza. Sí, como no, hay planes. En primer lugar, se tiene el plan que ya se está implementando del modelo de atención primaria, que ese modelo de atención primaria es un cambio que se ha hecho, que es diferente a lo que venía teniendo ya un modelo preestablecido que va a buscar mejorar la atención en cada uno de los 3 niveles, pero principalmente en el nivel de atención primaria, que busca hacer más efectivos los puestos de salud, los centros de salud, e ir descongestionando en cierta medida la atención en los hospitales, que es el segundo y el tercer nivel. Tener un nivel de atención primaria más especializado y que responda a las necesidades de la población. Esto implica más personal y empezar a trabajar con el personal que se tiene actual en diferentes circunstancias, porque ahorita se tiene un gran problema. En un puesto de salud, una enfermera que lo atiende, si tiene que hacer las visitas domiciliares que bien señala el doctor que deben de hacerse, se cierra el puesto de salud, porque no hay quien lo atienda. Ahora, ¿cómo pueden hacer una ampliación de ese personal tan necesario cuando estamos viendo que hay un grave problema en el presupuesto, que están amarrados y adicionalmente a esto grandes deudas que ni siquiera han sido saldadas? ¿Cómo implementar este plan cuando no hay dinero? Lo que se está implementando y lo que se va a hacer es una reorganización de personal. Hay lugares donde hay más personal y lugares donde se necesita menos personal. Y entonces esa es la primera... ¿Y quién estará haciendo esta evaluación? La evaluación la está trabajando el doctor Rodolfo Sea, que es el viceministro de Atención Primaria. Y se va a implementar primero en 5 departamentos. Ahorita me los como porque no los tengo presentes. Uno de ellos son Alta y Baja Verapaz. Y en estos departamentos se va a empezar a trabajar de manera priorizada. ¿Por qué en estos? Porque si empezamos en todo el país, de pronto no alcanza, no se abarca y no se logran las metas. Entonces ahorita se quiere trabajar en unos municipios, departamentos y municipios priorizados, de la mano también con CESAM para buscar reducir la desnutrición crónica, mejorar la atención del nivel primario y lograr metas que sean alcanzables en corto y mediano plazo. Don Pablo, ese refrán de más sabe el diablo por viejo que por diablo, pero no por viejo por edad, porque usted ya ha pasado por esto, es decir, usted ya ha visto las tripas del sistema. Sí, sí. Háblenos desde fuera. ¿Qué todo eso que se está diciendo se puede hacer? ¿Cuál sería la hoja directriz que usted regalaría al gobierno? Nosotros ya tenemos modelos que han sido efectivos. Los silos que se aplicaron en los años 80, que erradicaron la polio en Guatemala, que bajaron la mortalidad materna y la mortalidad infantil en un 35 por 1000 nacidos vivos, que es lo que no se ha logrado desde 1990 hasta el día de hoy, tener una reducción significativa de eso. El modelo de la canalización que se visitó casa por casa y había menos personal, había menos recursos, porque en 1986-87 el presupuesto de salud pública era de 450 millones. En la Pero actualidad, ahí hay que hacer un paréntesis. ¿Por qué no se hace ahora con la gente? Sí. Ahora le voy a explicar. Yo tuve la oportunidad de entrar al ministerio nuevamente a través de ser consultor de la OPS, apoyar la gestión del licenciado Monterroso desde la parte técnica, y posteriormente fui recomendado para ser viceministro técnico, en el cual yo tuve la oportunidad de impulsar, digamos, prácticamente lo que es
el plan de atención a las comunidades, donde hay una participación comunitaria que ahora se describe y se retoma ese modelo, pero con un desvío enorme de la experiencia de campo. Porque la ventaja con quienes trabajamos esto, nosotros fuimos salubristas casi de 8 años en comunidades eminentemente rurales, tanto de poblaciones indígenas como ladinas, y que nos permitieron conocer la dinámica interna de las comunidades para poder aplicar un sistema y un gobierno local de salud como se quiere. Desgraciadamente, pues yo estuve 8 meses de viceministro técnico, agarramos, implementamos. Nosotros, digamos, con lo que se había pagado las ONGs, que eran 430 millones, nosotros con 73 millones estábamos implementando todo esto y el recurso. Eso de cambiar y decir que va a quitar unos recursos de este lado para ponerlo de este lado es muy, muy, muy difícil. Muy difícil porque ya las comunidades están apropiadas a que no dejan ir su recurso. Por otro lado, hay serios obstáculos dentro de la gobernabilidad interna del ministerio, tanto de procedimientos administrativos como sindicales, que bloquean ese tipo de transferencias de personal y que por lo menos se puede contratar. Nosotros dejamos bastantes, digamos, contratadas enfermeras graduadas con esos fondos y dejamos contratados enfermeras auxiliares. Ahora, la idea que si bien se subraya de que una enfermera que atiende intramuros, que atiende por demanda, necesitaba un auxiliar de enfermería extramuros, y eso fue lo que se vio para que coordinara 10 comadronas, coordinara 6 facilitadores comunitarios, a todos los de medicina tradicional, y amarrara desde el centro de salud y la jefatura de área con los programas locales. Y aquí puedo demostrar, aquí tenemos los mapas donde tenemos la ubicación geopolítica y gráfica de dónde está asentada en los programas de la comunidad internacional, para amarrarlos y hacer un esfuerzo único y generar una política local. No nos dio tiempo porque realmente inmediatamente se me pidió que ascendiera a ministro en un momento muy difícil del gobierno. Estaba cayendo la gestión de Otto Pérez, era el proceso electoral, no había dinero en el ministerio y la transición pues que hicimos, gracias a Dios, se hizo de buena mano y se logró. Pero se interrumpió precisamente esto y se quiere retomar de diferente manera. Cuando ya hay protocolos establecidos, hay rutas, es como decir, ya están hechos los rieles. Aquí sí, los vagones ya están. Lo que hay que hacer es caminar el tren. Creo que quiere hablar algo respecto a este tema. Pues básicamente eso es lo que ratifica lo que en mi intervención había yo mencionado. O sea, lo que habría que preguntar a las actuales a la actual autoridad es... Pregúntale. ¿Qué de lo que está hablando hoy por hoy el ex viceministro Pablo Werner o exministro Pablo Werner se conoce en estos momentos y cuál es la utilización que se le ha dado dentro del nuevo modelo que se está proponiendo? Entonces, el gran problema es que en una transición, pues desafortunadamente muchas veces el conocimiento... Y en 2 como ha habido se ha perdido más. Es corto, ¿verdad? Pero dele. Efectivamente, el doctor Werner está indicando cómo debe funcionar exactamente un puesto de salud, con 2 enfermeras auxiliares, precisamente para que una pueda atender extramuros y una que se quede en muros y coordine a las comadronas y a los facilitadores. Este grupo, el número de personas no se está cambiando, pero no todos los puestos tienen 2 enfermeras, hay unos que tienen 1. Y eso es lo principal que se quiere llegar a hacer. Pero ustedes, de alguna manera, este modelo que pareciera ser bueno, como las dietas que uno no hace y parecieran ser buenas, ese modelo, está sirviendo, ¿creen que puede servir? Está sirviendo de base y definitivamente lo que ha faltado y es que no, porque no se ha dado a conocer todavía y lo vamos a dar a conocer en los próximos días y esperamos tener aquí con ustedes el espacio de hacerlo, es brindar todo el esquema de este... Invitamos al ministro, si usted quiere, el martes que crea oportuno, a que nos explique. Con mucho gusto, porque sí, él tiene toda la base y toda la explicación concreta de cómo se espera funcionar y por qué se escogieron los municipios, los departamentos priorizados. Y es que la problemática que aquí estamos viendo es de que en una cuestión tan sensible como es la salud, en un derecho que reconocida como un derecho,
pues muchas veces nos vemos sujetos a la improvisación, de acuerdo a los distintos cambios de administración. La canalización fue una estrategia muy bien utilizada, muy bien lograda dentro del país, que dejó muchos frutos, pero así obviamente han existido otras cuestiones hoy por hoy, solo para darnos cuenta qué paradójico país estamos viviendo. Tenemos, por ejemplo, un país donde existe un modelo como el modelo incluyente de salud, que lleva más de 10 años evidenciando unos buenos resultados, que se ha exportado a otros países, que ha tenido reconocimientos como la Fundación de Carlos Slim, hoy por hoy tuvo un reconocimiento por parte de la Organización Mundial de la Salud, pero que no es un modelo que hoy por hoy está siendo tomado en cuenta dentro de las autoridades ministeriales para poder ser implementado. Entonces, creo que estamos perdiendo mucho tiempo en inventar el agua azucarada. Hay modelos exitosos que existen, que han evidenciado ser los mejores y que podemos entrarle, pero desafortunadamente el tiempo se ha ido prolongando en inventar esa agua azucarada, vuelvo a decir, y eso tiene repercusiones. Y la principal repercusión es que mientras no se tomen las decisiones concretas, gente está muriendo, y eso es algo que es un daño irreparable para la sociedad guatemalteca. Doctor. Miren, el caso que usted plantea, por ejemplo, de las plazas fantasmas, hicimos un gran esfuerzo con la AID, con la Embajada de los Estados Unidos, y se agarró un hacker, que era el que inyectaba las plazas fantasmas. También hicimos un esfuerzo con OPS. Se hicieron presencialmente las revisiones de los 20,000 contratos 029 que había, y solo aparecieron 16,000. 4,000 no aparecieron. Son fantasmas de verdad. Eran fantasmas de verdad. Y además la AID nos ayudó financieramente, trajo expertos técnicos muy especializados para implantar el programa IRIS, que es el programa internacional que maneja un sistema de control de recursos humanos, el cual no cualquiera puede accesar. ¿Qué pasó cuando salimos nosotros? Lo votaron, ¿verdad? Y regresaron al sistema anterior, donde cualquiera, un digitador cualquiera, tiene acceso a eso. Ahora, en el sistema de salud, yo siento que ahorita en las condiciones que están no podemos perder la realidad de la crudeza que tiene ese sistema, que realmente ya es caótica, y lo vemos con esos hechos tan traumáticos como el día de hoy. Aquí hay que hacer acciones emergentes para salir de lo que urge. Es retomar y reactivar sistemas. ¿Cómo es posible que un Centro Nacional de Epidemiología, después de que se había establecido una red de vigilancia epidemiológica armada hasta con las comadronas y los facilitadores que asumían a 43,000 personas vigilando las enfermedades, porque eso se implementó con el problema del ébola para evitar esas fronteras que podrían transgredirse lesivamente para la salud de los guatemaltecos? Entonces se tiene que reactivar el ministerio en retomar una serie de cosas que han sido efectivas. La segunda es ver cómo se logra una estabilización interna dentro del ministerio, en la cual, digamos, se requiere de una negociación precisamente con los proveedores por las deudas que se arrastran. Se requiere una renegociación con los sindicatos que son necesarias para poder depurar las finanzas del ministerio y dejar, digamos, un soporte de techo que vaya impulsado hacia las comunidades donde la medicina sale más barata, a un fortalecimiento de los hospitales regionales y departamentales, y de último, proveer a esos grandes hospitales que se tragan todo el dinero. Créanme, es caro. Una consulta externa del Hospital Roosevelt el General no es comparada como el del Hospital de Coatepeque, en costos para la familia, en costos de medicamentos, en costos de tratamiento, durabilidad del paciente día en el hospital, por un lado. Y por otro lado, posteriormente, yo creo que sí es bueno ir pensando e ir convocando a no un diálogo nacional, no un foro, no una convivencia de amigos de salud pública, sino a una mesa de trabajo de Estado para ver cuál es la estrategia de implementar una verdadera política de salud actualizada en Guatemala, que cuente con los recursos y que cuente con la efectividad y la direccionalidad necesaria para atender a las poblaciones. Porque si nosotros frenamos la enfermedad desde la comunidad, la estamos frenando con aspirina. Ya con acá tenemos las consecuencias como las del día de hoy. Don Edgar, en un minuto, ¿qué expectativas podemos esperar del ministerio? Ya casi tenemos al ministro comprometido aquí, pero ¿qué expectativas? Porque la población dice, bueno, ya hemos oído las formas, aquí todo queda igual. ¿Qué expectativas nos podría usted ofrecer? Bueno,
Creo que lo importante es hablar y mostrar resultados. Semana Santa es un ejemplo que podemos demostrar de que hubo acciones que pasaron inadvertidas, pero que permitieron atención a la población. En Semana Santa, en esta ocasión, a pesar de la crisis, se atendieron y se hospitalizaron a 1.708 pacientes, casi el doble de los hospitalizados el año pasado, porque hubo más accidentes particulares, no accidentes sí accidentes de tránsito, pero no de transporte colectivo. Entonces, si no hubiéramos tenido en el Ministerio una previsión, una asistencia y un abastecimiento, no se hubiera podido atender a 1.708 personas. Les tenemos que dar sus 30 Por segundos supuesto. de cierre también. Adrián, Adrián. Claro. de lo que se ha dicho aquí, ¿qué resumen harías? Bueno, en términos generales hay que tomar en cuenta que este caso está siendo un reflejo de la necesidad de la implementación de un modelo adecuado y la integración en los distintos niveles de atención. Hoy por hoy lo que estamos viendo es de que falló el modelo, es ese flujo de continuidad, no hubo una adecuada referencia y respuesta, no hubo un adecuado traslado y seguimiento del paciente dentro de el propio sistema, y esas son cuestiones que tienen que aprovecharse para lograr identificar qué fue lo que realmente pasó y establecer y deducir las responsabilidades del caso y establecer los correctivos necesarios para evitar que exista nuevamente una muerte como estas. Ahora, en este respecto, y solo lo pongo así, este caso ocurrió en plena luz del día dentro de la ciudad capital. Imagínense el martirio que está viviendo la mayor cantidad de la población dentro de las comunidades rurales, donde no existen medios de comunicación y donde probablemente están muriendo día a día miles de Michaels sin ni siquiera darnos cuenta. Y por eso es importante, y apoyo la moción presentada por el doctor Pablo Werner, la necesidad de sentarnos como guatemaltecos a establecer de manera concreta qué es lo que vamos a hacer con la salud de la población. Ya las directrices están plasmadas y es que la salud es reconocida por nuestra propia Constitución como un derecho. Muy bien, pues ahí han visto ustedes 3 personas distintas que tienen la habilidad de hacer converger muchas ideas. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos si la posibilidad existe, los técnicos, los programas, los estudios y la voluntad está? Bueno, invitamos al señor ministro de Salud, si es tan amable transmitirle, para que venga a exponer estos planes y estas ideas. Don Adrián, don Pablo y don Edgar, muchísimas gracias. Nos hemos pasado unos segundos, pero yo creo que es el homenaje a la mamá, que hoy falleció su hijo. Yo creo que, si usted me lo permite, vamos a hacer una foto y poner en Twitter del historial del pequeño para que vean que ha habido una convergencia de factores desafortunados de un lado, de otro y de arriba y de abajo. No ha sido la cosa... Y por eso la investigación que se está Por haciendo. eso la investigación. Entonces esperemos a que eso ocurra. No se vayan, Rocío nos va a leer algunos Twitter. Pedro, buenas noches. Hablamos en este momento sobre el sistema de salud. Nos interesa mucho saber su opinión. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. Vamos a comenzar con el comentario de Raúl. Una vez eliminada la selección nacional, tal vez el gobierno se ocupe de las cosas importantes. Hay que esperar. Ludigo Valle, exministro de Salud, comenta: está quedando muy claro que no hay un plan para el sistema de salud y que no es una prioridad para el gobierno. Estuardo comenta: tengo 26 años de ser médico y lo que dicen de atención primaria es lo que se ha hecho toda la vida. No engañan a nadie. Elisa nos dice: algunos directores de servicios de salud ocultan datos reales de la escasez de medicamentos. Y Giovanni Pineda: el Ministerio de Salud es de los peores pagados. Pregunten por el bono pescado en otros ministerios. Le agradecemos por todos sus comentarios y lo invitamos a seguir mostrando su opinión. Es momento de hacer una pausa, pero ya volvemos y estaremos hablando acerca de la ley electoral y de partidos políticos.